¿no? Habíamos mencionado de que podía trabajar con un programa de esos que en materias de programación, a lo mejor a ustedes les dejaron alguna tarea, ¿no? En alguna materia de programación, desarrolle un programa que calcule la raíz de una ecuación cuadrática. Entonces, en MATLAB es muy sencillo, simplemente hay que escribir la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas para sus dos variantes. En MATLAB, las raíces son calculadas con x1 igual a, se pone, como es un cociente, se abre un paréntesis, se pone menos b, más la primera raíz, la raíz cuadrada se pone SQRT, que significa raíz cuadrada, de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Raíz es cuando el radical es negativo, que es x2 igual a menos b, menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac entre 2a, pero escrito obviamente en el lenguaje de programación, ¿verdad? O sea, x1 es igual a, se pone paréntesis, se abre paréntesis, se pone menos b, más SQRT de raíz cuadrada de qué, se pone entre paréntesis de qué, a b elevado al cuadrado, el símbolo, el acento circunflejo es el que se utiliza en programación para elevar un número a un exponente, ¿no? Se pone b cuadrado, b cuadrada, menos 4 por, o sea, se usa asterisco, el asterisco es para la multiplicación, menos 4 por a por c, vamos a paréntesis primero la raíz, luego de los dos sumandos, y luego se pone slash entre 2, como es 2a, se pone entre paréntesis 2 por a. Así tenemos numerador y denominador. Acuérdense las prioridades en las operaciones en programación, ¿verdad? Lo primero que se realiza siempre al hacer una operación matemática es potenciación y radicación, lo segundo que se hace es multiplicación y división, y por último, lo que se hace al final siempre es suma y resta. Por eso hay que poner paréntesis cuando hacemos cocientes, ¿verdad? Y en x2 la segunda raíz sería la misma, nada más, la misma en la fórmula, excepto el signo de la raíz, ¿verdad? Que sería menos b, menos raíz de SQRT, b elevado al cuadrado, menos 4 por a por c, entre paréntesis de la raíz, luego de la suma de menos b menos raíz, entre slash 2, entre paréntesis 2 por a, el asterisco es multiplicación. Bueno, un ejemplo, para la ecuación que aparece allí, 3 más 59 igual a 0, por ejemplo, si la queremos resolver con MATLAB, no tenemos que hacer un programa así tan largo como, por ejemplo, en Fortran o C. Aquí tiene el libro de Macala, que tiene la bibliografía, tiene un programa con 30 líneas para hallar las raíces de la ecuación, ¿no? Con el enfoque que les expliqué en la clase anterior. Entonces, ¿para qué batallar tanto? Mejor simplemente usamos MATLAB, entramos a MATLAB, escribimos primero los coeficientes, a igual a 3, b igual a 7, c igual a 59. Enter, tecleando eso, va a aparecer MATLAB desplegados en la pantalla, a igual a 3, b igual a 7, c igual a 59. Luego va a aparecer otra vez el prompt, ¿verdad? Entonces, escribimos nosotros, entre paréntesis, la fórmula de x1, pero en este caso voy a sustituir los valores de A, B y C. De hecho, si se escribe directamente la instrucción, o sea, la fórmula, si sustituir también es válido, ¿no? Dado que arriba ya se dice cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto C, pero voy a optar por ponerlo directamente ya, digamos, los valores numéricos de los coeficientes, ¿no? Entonces, como práctica. Entonces, que x1 igual a menos 7, que es la b, pues lo contrario, más, o sea, claro, primero abrimos paréntesis porque tenemos una suma de el menos b más la raíz, ¿verdad? Entonces sería menos 7, paréntesis, más SQRT de raíz cuadrada de 7, que es la b elevado al cuadrado, menos 4, por a, por 3, por c, 59. Cerramos el paréntesis de la raíz, luego el paréntesis de la suma, ponemos slash, que es entre, por 2 por a, 2 por asterisco, 3, dado que la a es 3. Teclamos enter, y MATLAB da en segundo la respuesta, x1 igual a menos 1.1667 más 4.2785i. MATLAB maneja por default 4 decimales en los cálculos. Claro que cuando ocupemos más decimales, porque vamos a requerir de hecho en algunos métodos más adelante, hay un comando especial que se utiliza para que aparezcan más decimales, ¿no? Luego lo veremos. Por el momento vamos a manejarlo así. Y bueno, luego va a aparecer entonces otra vez el prompt, ¿verdad? El prompt. Entonces, hay una función una función aquí en MATLAB, ¿no? Que es por ejemplo, si se fijan en el renglón de x1 y de x2, nada más cambia el signo del coeficiente, digo, de su índice 2, ¿verdad? x1 y x2, y el signo de la raíz. Entonces, si por ejemplo, si se teclea las flechas arriba que vienen en el teclado, las flechas dirigidas arriba, en ese prompt que estamos hasta la acabar x1, escribimos x2, o sea, aquí
donde estamos así, ponemos la flecha hacia arriba, aquí en esta ubicación, así ponemos la flecha hacia arriba, va a aparecer lo que en el renglón anterior, o sea, va a aparecer así, entonces, quiere decir que, por ejemplo, esto era trabajo de escritura, ¿no? En un caso dado, aquí lo estoy cambiando para explicarlo, ¿no? Entonces, tecleando las flechas arriba, o renglones que ya tecleamos anteriormente. Entonces, en ese caso, para evitar escrito otra vez, le voy a cambiar el signo aquí de más a menos, ¿verdad? De raíz, para ponerlo como debe ser, el X2, cambia el subíndice del 1 X1 a X2, que es lo único que cambia. Entonces, X2 ya nos queda la fórmula para hallar la segunda raíz. X2 es igual, entre paréntesis, menos 7 menos raíz cuadrada. ¿De qué? Bueno, menos 4 por 3.9, será paréntesis de la raíz. Luego usamos el paréntesis de la suma, como algebraica, slash, o sea, entre 2, entre paréntesis 2 por A, 2 por 3. Tecleando enter, aparece 2 más lado igual a menos 1.1677 menos 4.2785 y acuérdense que, bueno, cuando aparecen raíces complejas en las ecuaciones cuadráticas, me aparecen conjugadas, ¿verdad? O sea, la raíz conjugada de x1 y la x2, ¿verdad? Más adelante veremos otro método más sencillo para hacer esto mismo, incluso para ecuaciones de grado mayor, ¿verdad? Hay un método más directo, todavía más fácil que este mismo, ¿eh? Para hacer sobre una ecuación grado. Vamos a ver más adelante en el capítulo siguiente, ¿no? Vamos a hablar de ello. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, hice todo bien. Debemos apuntar, pero no están todos como la clase pasada. ¿Todo bien? A ver, ¿dónde está? Aquí estamos los participantes. Voy a tener que estar pasando lista como en los camiones, ¿no? Pasan inspección fantasma, si va a ser lista fantasma de repente, porque ya están empezando a faltar pronto. Bueno, no hay preguntas, entonces vamos a continuar con bueno, hay 40 listas, está más nutrida que en la clase pasada. Es que ahora me tocaron dos grupos de casi 50. Como que fue fue el semestre alto, pero porque es quinto. Primero, tercero, quinto son los semestres altos en este periodo. Bien. Seguimos con la unidad temática, ahora es fácil. Primero capítulo, luego unidad temática y ahora fase. Cambian las metodologías. Bien, fase 2. En la fase 2, este capítulo sí es extenso, entonces va a llevarnos varias sesiones, quizás hasta más. Bueno, hablaremos de la solución de ecuaciones no lineales que pueden ser algebraicas y trascendentes. Primero que nada, pues, ¿cuál es cuál, verdad? Definición: una ecuación algebraica es aquella que es expresiones de potencias de X. Ejemplos de ecuaciones algebraicas serían, bueno, como esos dos que están allí. F de X, ese símbolo que está allí, ¿verdad? Que es el igual con tres líneas, se llama equivalente a. F de X equivalente a X a la K menos N mayúscula igual a 0. Más adelante, segundo ejemplo, F de X equivalente a 0x a la N más A1 X N menos 1 más, etcétera, todos los más términos hasta A N menos 1 X más A sub N igual a 0. O sea que las ecuaciones algebraicas son aquellas en las que aparece la X elevada a alguna potencia en su expresión. ¿De acuerdo? Definición, ahora vamos a ver lo que es una ecuación trascendente. Una ecuación trascendente es aquella que es expresada, aquí el becario que lo hizo, por completo a veces no lo hacen bien el trabajo, vamos a estar aquí haciendo los ajustes. Una ecuación trascendente es aquella que es expresiones de X y de otro tipo de elementos que dependen de X, ya sea funciones trigonométricas, logaritmos exponenciales, de Legendre, de Hermite, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos de ecuaciones trascendentes. La primera es la ecuación de Kepler, X de A, X menos M es una constante más adelante en este mismo capítulo, menos el número
número e elevado a la 1, o sea, e elevado a la 1, el número e, por ecuación trascendente, porque aparece en tu expresión la función seno. Olvídense el exponencial que no tiene variable, pero el seno de la función seno es trigonométrica, entonces ya no se considera ecuación algebraica. Entonces, ecuación a, seno cuadrado de x menos 1 igual a 0. Ese es otro ejemplo de una ecuación trascendente. Si no tuviera esa x, fuera ser menor a 1, esa se considera ecuación trigonométrica y se puede resolver con trigonometría. Obviamente álgebra, pero usando con técnicas trigonométricas, pues, al tener x ya se considera ecuación trascendente. Un tercer ejemplo, f de x equivalente a 2x por e a la x más coseno de x más 1 igual a 0. Es una ecuación también trascendente, ¿no? Entonces el símbolo es el igual pero con 3 líneas, se llama equivalente a. Un ingeniero amigo mío que ya falleció, era autodidacta, le gustaba mucho, daba la clase de álgebra, aquí, bueno, en la FIME, muchos años la dio esa clase, y a él le gustaba estudiar en forma autodidacta, ¿no? Se pone a leer por su cuenta los libros de matemáticas. Me comentó una vez que estaba leyendo un libro que le apareció un símbolo ese de líneas, pues que está aquí, ¿no? Y que no sabía qué era. Y le digo, equivalente a. Sí, es equivalente a. Y me dice, estuve leyendo 6 meses los libros que tengo y hasta donde lo vio no decía qué era, pero se tardó 6 meses en saber qué significaba equivalente a. Le dije, me hubiera preguntado, hombre, yo le hubiera dicho luego. Bueno, esta área, ¿verdad? De la clase, pues me es el símbolo. Si me preguntado otra cosa, pues no le hubiera podido decir nada. Pero digo, le hubiera ahorrado 6 meses de estudio, ¿no? En ese sentido. Ya les ahorré 6 meses de estudiar. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, entonces, lo importante aquí, por ejemplo, las ecuaciones trascendentes no se pueden hacer más que con métodos numéricos. Las ecuaciones algebraicas se pueden resolver con los problemas, las técnicas de que se ven en los cursos de álgebra, en la teoría de ecuaciones, pero también con análisis numérico. Y entonces, por ese motivo, se utiliza el símbolo de métodos de análisis numérico, son por lo general aproximaciones, no son soluciones analíticas, que la expresión matemática queda exactamente igual a lo del lado izquierdo y lo del lado derecho. Por ese motivo se pone el equivalente a, porque a veces no queda la igualdad exacta, ¿no? Pero puede quedar lo más exacto posible usando márgenes de error o error permisible menores. Ahorita hablaré de eso. Entonces, estos dos tipos de ecuaciones, las algebraicas y las trascendentes, son resueltas, o estos tipos de ecuaciones son resueltos mediante el uso de métodos numéricos. A partir de su fórmula recursiva, o sea, cada método numérico va a tener su fórmula recursiva, o sea, la fórmula que vamos a estar ejecutando cierto número de veces, cada vez llegando a una solución más aproximada, hasta que lleguemos a una solución que consideremos aceptable, ¿no? Para el margen de error que queramos manejar, y el uso de iteraciones sucesivas. Bien. Entonces, comenzando, vamos a ver con el primer método numérico que vamos a ver aquí en el curso, es el de es muy rústico, pero entonces es lo primero, ¿no? Lo primero que vamos a analizar. Ya luego veremos, y es algo lento, lento en llegar al resultado, pero luego ya veremos técnicas más directas, más simples. Bueno, este método veremos otras técnicas, quizá con la fórmula más complicada, pero más rápidas. Hablaremos luego de ello. Entonces, partimos de un intervalo x1, x2. Ahí es un poco pequeño el dibujo, voy a tratar de ampliarlo, por lo pronto así se nos va a manejar. Entonces, fíjense, en el intervalo x1, x2 se grafica la función f igual a f de x que aparece allí en la figura, o es una función no lineal, una curva, por ende, que toca el eje x en la raíz alfa. Lo que queremos es hallar esa raíz alfa, ¿de acuerdo? En este caso, con el método de disecciones sucesivas. El problema entonces consiste en localizar una raíz alfa de la función f de x en el intervalo x1, x2, donde f de x1 por f de x2 tiene que ser menor a 0. Eso es fundamental, ¿no? La imagen de f de x1 por la imagen de x2, la imagen de los valores de los extremos del intervalo tiene que ser negativa. En este ejemplo, en esta gráfica que está aquí, f de x1 es negativa, ¿no? Se fijan ahí, el valor de x1, el valor de la función es negativo, y el valor f, bueno, la función debe ser continua en el intervalo x1, x2, ¿no? También. Si se habla x2 en la función, que f de x2 positiva, ¿no? En la figura, y son las funciones los puntos por una curva. Bueno,
Por ejemplo, si la imagen de x1 y la de x2 son positivas las dos, va a quedar la gráfica hacia arriba del eje x, ¿verdad? Por lo tanto, no habría ninguna raíz en ese subintervalo. En el caso de que f de x1 y f de x2 las dos sean negativas, la gráfica quedaría por debajo del intervalo, pero por debajo del eje x en ese subintervalo x1 y x2, y tampoco existiría una raíz. Así que partimos de esa premisa que f de x1 por f de x2 debe ser menor a 0. ¿Pero qué consiste la técnica? La técnica entonces consiste en los siguientes grandes rasgos. Tenemos nosotros el intervalo x1, x2, en el cual la función f de x contiene la raíz. El intervalo original se bisecta, o sea, vamos a hallar el punto medio de para bisectar. Entonces, ya que se bisecta el intervalo, vamos a quedarnos con la gráfica, con el subintervalo que contenga la raíz, y el otro se va a descartar. Aquí en la gráfica, porque no está exactamente el trazado a escala, no está la escala perfecta, pero al bisectar ahí, por ejemplo, tenemos el punto medio con la fórmula x está igual a x1 más x2. Entonces, si nos fijamos en la gráfica, el subintervalo x1, x está no contiene la raíz, ¿no? Lo contiene x está como x2, ¿verdad? Entonces se bisecta. Quiere decir que el nuevo intervalo, el segundo, va a ser ahora el x está como x2, digamos, del primero, ¿no? El x está va a ser ahora el nuevo x1, entonces el nuevo intervalo, x1, x2, ¿verdad? Que es la bisección del anterior. Nos quedamos con la mitad que contiene la raíz. El segundo subintervalo obtenido al bisectar se vuelve a bisectar. Entonces, igual, ¿no? Vamos a quedar con el subintervalo que contenga la raíz y la otra parte se bisecta. Por ejemplo, al bisectar el segundo subintervalo, la raíz va a estar contenida en la primera mitad, ¿verdad? Del intervalo. Al bisectar el tercero de la gráfica, pues la raíz va a estar entonces en el segundo subintervalo al bisectar. Con el cual hacemos lo mismo y así vamos a estar trabajando, ¿no? Entonces, el nuevo intervalo siempre mide la mitad que el anterior. Se bisecta, se descarta la parte que no tenga la raíz, nos quedamos con la mitad que lo contenga, y así vamos a estar trabajando hasta que llegue a una iteración en la cual el subintervalo es tan pequeño que prácticamente el punto medio sería la raíz alfa. Esa es la mecánica del método. O sea, en este método el intervalo x1 como x2 es dividido en dos partes iguales. Esto es bisectado en el punto x está igual a x1 más x2 igual a 2. La condición de convergencia sería la que está ahí. O sea, ¿cuándo vamos a parar las iteraciones? Tenemos que saber cuándo parar las veces que vamos a ejecutar la técnica. Se hace con la igual a sí es el sistema error permisible, es el margen de error del método. Se cumple esa condición, x está igual a la raíz alfa que estamos buscando. Si no se cumple, quiere decir que la raíz va a estar en x1 como x está o en el otro subintervalo que está. La forma de saber en qué subintervalo va a estar la raíz va a ser viendo el signo de f de x1 por f de x estada. Si f de x1 por f de x estada es menor o igual a 0, eso significa que la raíz va a estar en el subintervalo x1 como x estada, ¿de acuerdo? De otro modo, si f de x1 por f de x es mayor a 0, entonces la raíz no va a estar contenida en ese subintervalo porque será el caso que, por ejemplo, la gráfica está con los dos valores de x1 y x está hacia arriba o hacia abajo. Entonces no habría raíz allí. Entonces, si f de x1 por f de x está es mayor a 0, quiere decir que x estada como x2 contiene la raíz. Entonces el subintervalo que contiene la raíz ahora de esos dos es entonces redesignado x1, x2. Y entonces x estada puede ser la nueva x2, o en el caso que nos quedamos con el segundo intervalo con el x estada como x2, x estada sería la nueva x1. Y así vamos a continuar hasta que se cumpla que en alguna iteración que si el valor absoluto de x2 menos x1 es menor o igual a sí, la raíz se cumple. Digo, la raíz es alfa, perdón. Entonces, como se repite el procedimiento hasta que el valor absoluto de x2 menos x1 sea menor o igual a sí, donde sí es el error permisible. Pongo el paso 0 sería ¿qué es lo que tenemos? La función definir f de x, leer x1 y x2 en los cuales se cumple que f de x es un error permisible. Paso 1, hay el punto medio. Leer el punto. Bueno, es que aquí está mal.
tengo que es el Profesor, no sé si está hablando, pero no se escucha su voz, pero sí se ve que está pasando el documento. Sí, que no escuchan. ¿Ya me escuchan ahora? Sí, sí se escucha. Ahora sí me escuchan. Bueno, nada más necesito que me digan en qué parte del método, ¿no? Si alcanzo a escuchar el algoritmo. Pero es que ahorita todavía no tendré que compartir otra vez, ¿no? Y se va a tardar. Bueno, entonces tienen dos tareas para la clase del lunes, que es la clase asíncrona, es la clase que no habría sesión aquí en forma asíncrona. Entonces, la clase asíncrona, que es el lunes, o sea, no va a haber sesión aquí en Teams. Voy a subir el documento a Teams para que le den una leída a lo que hemos visto hasta el día de hoy. Incluso voy a poner el problema, ¿no? Estaba apenas explicarles el ejemplo. Voy a poner entonces hasta el problema
aquí en archivos para que lean una ley de lunes a eso. Esa es la segunda tarea. La primera tarea es bajar MATLAB de internet. La segunda es el archivo. Leer el archivo El lunes como quiera lo vamos a ver, ¿verdad? Desde el ejemplo desde el principio para que no queden dudas. Pero ya, como ya lo leyeron, bueno, me voy a suponer que ya lo van a haber leído, le van a entender mejor y se va a poder avanzar un poquito más. Nada más, por favor, de aquí en adelante, cuando no se oiga, dígame luego, para que no vaya avanzando la clase y yo sin saberlo, porque voy avanzando y luego pues, se pierde más tiempo, ¿no? Para luego pues, tener que entrar y salir y poder retomar la clase. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. No, ninguna, ingeniero. Bueno, entonces, el lunes no hay sesión, deberíamos poder subir lo que hemos visto hasta el día de hoy, incluyendo el ejemplo, aquí en Teams, para que lo lean le den una leída al ejemplo del método, y entonces continuamos con el ejemplo el miércoles. Entonces, bueno, ya no hay tiempo de la lista, como quiera, vi que vinieron 40. Nos vemos entonces el miércoles. Ahí nada más les encargo que lean el documento que voy a poner en Teams, ¿no? de la clase, en Teams de la clase, y bajen MATLAB de ahí de internet. Bueno, pues sería todo. Nos vemos el miércoles. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.